En las afueras de Tokio es el lugar soñado para los amantes de los autos y en especial de JDM, ya que como a 1 hora de la capital nipona se encuentran la sede de algunos de los preparadores más conocidos del mundo. Uno de esos talleres que hablaremos en este video quizás es el más conocido o el más famoso, Top Secret. Es posible que no hayas oído hablar sobre Top Secret, pero del que de seguro has escuchado algo es su fundador, Kazuhiko Smokey Nagata. Pocos saben quién es Smokey Nagata. Él es uno de los pioneros de muchas de las cosas que vemos hoy en el tuning japonés, ya que fue uno de los integrantes del legendario Midnight Club, grupo de carreras ilegales en los años 80 y 90, que jamás fueron detenidos por la policía. Si no sabes quién es el Midnight Club, y me refiero al grupo real, te recomiendo que al finalizar este video vayas a ver la historia que preparé sobre ellos, y aquí te dejo una tarjeta. Smokey Nagata es tremendamente conocido por sus diferentes aventuras alrededor del mundo con sus preparaciones, aunque sin duda la más conocida fue la puesta con su Supra en tierras británicas. En el año 1999, Smokey llevó su Toyota Supra modificado a Inglaterra con el objetivo de alcanzar las 200 millas por hora en una carretera pública. Antes de lograr esta magnífica hazaña, furioso con Toyota por no producir un sucesor del legendario Supra A80 MK4 al que todos amamos, Nagata se propuso crear un auto que llamaría la atención de Toyota y que pudiese romper la marca de los 320 km por hora. Tomando como base un Toyota Supra MK4 del 98, Nagata retira el motor a prueba de balas 2JZ GTE y lo reemplaza con un motor nuevo en aquel entonces, el 1GZ FE. Este era un motor V12 de 5 litros que portaba la última generación de la limusina presidencial, la Toyota Century. Aunque los dos motores producían alrededor de 200 caballos de fuerza, este último tenía el nivel necesario para tolerar el abuso que vendría después. Además, al ser dos motores 6 cilindros en línea pegados en V, su longitud era la misma al original. El bloque, los pistones y bielas fueron reforzadas para manejar las cargas y al lado de cada banco de cilindros se montaron dos turbos HKS con intercooler frontal. Tenemos que tener en cuenta que en ese entonces no existían computadoras para el manejo del motor tan avanzados como se ven hoy en día, por lo que se utilizó dos EQ tipo stand-alone por parte. Todo este trabajo generó la increíble suma de 930 caballos de fuerza y 745 libras-pie de torque. Este Toyota Supra modificado, en su estética, sufrió cambios considerables para ajustarse a sus nuevas demandas de alta velocidad. Un wide body Super G-Force hecho por la misma Top Secret. Cambió las líneas tradicionales del Supra por unas líneas más enfocadas para mantener la estabilidad y el manejo a las altas velocidades. Una suspensión totalmente nueva que permitía al auto subir y bajar hasta 3 pulgadas sin detenerse. Y para finalizar, el auto fue pintado en dorado, que este color es el esquema tradicional de la compañía y que ahora estaba listo para correr. Si a ti no te sorprende ver un Supra con un motor V12 hoy en día, tienes que tener claro que para estándares modernos todo esto no se ve muy impresionante. Debemos recordar que esto inició hace casi 22 años y que sus logros se dieron hace más de 12 años. Tal vez muchos no recuerden, pero en los 90 y principios de los 2000 no era tan común ver swaps tan locos como los que se ven hoy en día. Y las compañías del tuning no fabricaban más que las piezas estándar para ciertos autos ya reconocidos. Smokey Nagata fue un pionero de esta cultura que hoy muchos disfrutamos y amamos. Y fue un loco que siempre ha buscado salirse del montón y crear autos que rompan los moldes. Yo en lo personal siempre disfruto de ver proyectos que aunque no tengan mucha lógica, tengan mucha pasión. Si has llegado hasta la altura de este video, por favor suscríbete, dale like y comparte. También me gustaría que pusieras en la parte de los comentarios qué auto hubieras escogido tú o qué motor le hubieras puesto a ese legendario Supra. Veamos un poco de la hazaña realizada por Smokey Nagata. イギリスロンドンの M ロード、これから0300キロ行きます。非常に寒いです。路面が濡れてます。 Will get you busted. The penalties for a speed violation are very severe here. Smokey wants to do a 200 mile per hour run, but off he went. 900 horsepower on tap with 2 bar of boost. He keeps spinning tires all the way to 5th gear. Smokey desperately tries to lay the power down to the pavement.
The cars around him look like they aren't moving. He's going super fast. He gets some company. Oh no. The British cops try to catch up with their go-karts. Finalmente, la velocidad máxima que alcanzó antes de que la policía lo detuviera fue de 197 millas por hora. Esto le costó una noche en prisión y una multa, además de la prohibición de conducir en todo el territorio británico durante 18 días. Aunque Smokey no consiguió su hazaña soñada, el sitio donde Nagata se sentía realmente cómodo era en su verdadero territorio, la Wangan. Gracias a nuestro anterior video, sabemos que Smokey Nagata era un adicto a las carreras callejeras y que fue uno de los miembros más distinguidos del icónico Midnight Club. Smokey es conocido por su trabajo como ingeniero y por ser piloto en sus ratos libres, pero como todo en la vida, llegar a donde ha llegado no fue nada fácil. Smokey nació y creció en Hokkaido, y a pesar de que sus padres eran granjeros, él tenía claro que se quería dedicar plenamente en los autos. Uno de sus primeros trabajos fue como mecánico en un concesionario de Toyota, aunque poco después dio su gran salto a Trust. Mientras trabajaba en Trust, en sus ratos libres y por las noches, se dedicaba a trabajar en las piezas para su auto. En ocasiones, jefes y responsables de Smokey lo descubrieron trabajando para sus proyectos personales, pero vieron un gran potencial que tenían las piezas que él fabricaba. Lejos de penalizarlo o despedirlo, les recomendaron que conservara su trabajo y sus actividades la manteniera en máximo secreto. Es allí donde nació el nombre de lo que iba a ser su futura empresa, Top Secret. Después de pasar un tiempo trabajando en Trust, se dio cuenta que no cumplía las expectativas de su trabajo y finalmente decidió dar un salto y fundar su propia compañía. Luego de mucho esfuerzo y mucha fama, las preparaciones que llevaba a cabo su empresa en los autos era realmente completa. Se trabajaba tanto el aumento del rendimiento como el aspecto aerodinámico. A pesar de que en Top Secret nacieran grandes autos, Smokey solo vistió con trajes de gala a sus mejores creaciones, y es que los mejores autos nacidos en Top Secret son los únicos que lucen la pintura dorada en sus carrocerías. Gracias a todos esos trabajos y a la fama que ganó Smokey Nagata, por Top Secret han pasado todo tipo de autos, pero estos últimos años Nagata se ha especializado en preparar GTRs, ya que para él son el auto perfecto, potencia y tracción total. En una entrevista, Smokey dijo: "Siempre creí que la comunidad japonesa de tuning podría construir vehículos cada vez más rápidos. Al fundar Top Secret, tendría la oportunidad de construir autos para clientes con mis propios pensamientos y creencias". Smokey Nagata es una persona que demuestra que las apariencias engañan. Es una persona totalmente callada, de baja estatura y de apariencia tranquila. Pero Nagata, sin duda, demuestra todo lo contrario en sus autos. Son poderosos, ruidosos y altamente potenciados, dignos del Midnight Club. Si te gustó este video, por favor suscríbete, no olvides darle like y compartirlo. Y síguenos en nuestras redes sociales para tener un contacto más directo. Muchas gracias.